Este episodio se corresponde con el siguiente pasaje de San Lucas. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta, y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y su respuesta. San Lucas 2, 41 al 47. Después que Buda hubo vivido en soledad y habiendo retornado, fue recibido con la bendición de una virgen. Bienaventurada es tu madre, bienaventurado tu padre, bienaventurada la esposa a la que perteneces. Pero él respondió, bienaventurados son únicamente aquellos que están en el nirvana, es decir, los que han entrado en el orden eterno del universo. Leemos en San Lucas. Estando él diciendo estas cosas, alzó la voz una mujer del pueblo y dijo, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En el curso de la vida de Buda, el tentador llega hasta él y le promete todos los reinos de la tierra. Buda lo rechaza todo con estas palabras. Sé bien que hay un reino que me está destinado, pero yo no deseo ningún reino terrenal. Llegaré a ser un Buda y haré todo el mundo y haré que todo el mundo se regocije. El tentador tiene entonces que admitir, mi dominio se ha derrumbado. Jesús, ante la misma tentación, responde con las siguientes palabras. Apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. Entonces el diablo le deja. San Mateo 4, 10 a 11. La descripción de este paralelismo podría extenderse a muchos otros puntos con el mismo resultado. La vida de Buda terminó de una manera sublime. En el transcurso de un viaje se sintió enfermo. Se llegó hasta el río Iranja en las proximidades de Kuchinagara. Allí se acostó sobre una alfombra que su discípulo predilecto Ananda había extendido para él. Su cuerpo comenzó a irradiar luz desde dentro. Murió transfigurado, luminoso su cuerpo, pronunciando las siguientes palabras. Nada perdura. Esta muerte de Buda se corresponde con la transfiguración de Jesús. Comillas, unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Lucas 9, 28, 29. La vida de Buda termina en la transfiguración, pero es precisamente aquí, en este punto, donde comienza la parte más importante de la vida de Jesús, su pasión, su muerte y su resurrección. Lo que distingue a Buda de Cristo radica en el impulso que hizo avanzar la vida de Jesucristo más allá de la de Buda. Ni el uno ni el otro pueden ser comprendidos tan solo con destacar lo que ambos tienen en común. Esto se pondrá de manifiesto en las siguientes páginas. No es preciso que nos detengamos aquí en otras versiones de la muerte de Buda, pese a que desvelen algunos aspectos muy profundos de la cuestión. Bueno, hasta ahí no sé si tengan alguna pregunta, comentario. Quiero que Steiner más o menos nos quiere... ¿Ibas a decir algo, vale? No, no, Santino. Ok, bueno. Aquí lo que Steiner más o menos quiere mostrarnos es que se pueden haber ciertas similitudes, ciertos paralelismos entre la vida de Buda y de Jesucristo, ¿no? Y en especial es porque ellos eran grandes iniciados, eran personas por encima de toda la gran mayoría de la humanidad. Y por ser grandes iniciados, tenían que tener ciertas similitudes en su vida, ¿no? Ciertos aspectos que hacen característico la vida de un iniciado o de un santo, que es parecido, ¿no? O de un monje. Pero Steiner quiere ir más allá, dice, pero de todas maneras Cristo va más allá
que la vida estándar, o sea, como las vicisitudes, más allá de las vicisitudes normales que tienen un gran iniciado. Cristo va más allá. Y eso es lo que hace diferente la vida de Cristo a la de cualquier otro gran ser o iniciado de la humanidad, ¿no? Y más adelante, entonces, esta nos lo va a explicar. Dice así. La concordancia entre estas dos vidas redentoras impone una conclusión, implícita en las propias narraciones respectivas. Cuando los sabios sacerdotes tienen noticia de la clase de nacimiento de qué se trata, se dan cuenta de lo que significa. Saben que tienen que habérselas con un hombre Dios. Reconocen de antemano la categoría de la personalidad que está a punto de venir al mundo. Y saben por tanto que en el curso de su existencia ha de corresponder a lo que ellos conocen sobre la vida de un hombre Dios. En la sabiduría de los misterios, una biografía de estas características aparece prefigurada desde toda la eternidad. Ella solo puede ser tal como tiene que ser. Se manifiesta como una ley eterna de la naturaleza. Así como una sustancia química no puede reaccionar sino de una determinada manera, así un Buda o un Cristo solo pueden vivir de una manera perfectamente determinada. Su vida no puede ser narrada a través de una biografía compuesta únicamente por episodios casuales, sino destacando los rasgos típicos contenidos en la sabiduría de los misterios por toda la eternidad. La leyenda de Buda no es más biografía en el sentido usual del término de lo que puedan ser los evangelios en relación con la vida de Jesucristo. Ni en la una ni en los otros se recoge nada que sea fortuito, sino que ambos narran el transcurrir de una vida tal como ha sido preconcebida para un redentor del mundo. La fuente de los dos relatos debe buscarse en las tradiciones de los misterios, y no en la historia de los hechos exteriores. Jesús y Buda son, para quienes hayan reconocido su naturaleza divina, unos iniciados en el sentido más sublime. Jesús es iniciado por el hecho de morar en él la entidad de Cristo. Por eso sus vidas se alejan de todo lo transitorio. A ellos se les aplica aquello que se sabe acerca de los iniciados. No se relatan ya los sucesos accidentales de sus vidas. De ellos se dice, al principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Juan 1, del 1 al 14. Pero la vida de Jesús se prolonga más allá de la vida de Buda. Buda termina en la transfiguración. Expresado en el lenguaje de los iniciados, Buda ha alcanzado el punto en el cual la luz divina comienza a resplandecer en el hombre. Se halla ante la muerte de lo terrenal y se transforma en la luz del mundo. Jesús continúa. No muere físicamente en el momento en que se transfigura por esa luz. En ese momento Él es un Buda, pero también en ese mismo instante accede a un estado que significa un grado superior de la iniciación, padece y muere. Lo terrenal desaparece, pero en el elemento espiritual la luz del mundo no desaparece. Acontece su resurrección. Aparece ante su comunidad como Cristo. Buda, en el momento de su transfiguración, se funde en la vida bienaventurada del Espíritu Universal. Jesucristo hace despertar de nuevo ese Espíritu Universal bajo una forma humana en la vida presente. Los iniciados en las órdenes mayores vivían esa experiencia en imágenes. Los iniciados, según el mito de Osiris, habían llegado a esa resurrección en su conciencia en forma de vivencia imaginativa. En la vida de Jesús, esta gran iniciación se añadió a la iniciación vivida por Buda, pero ya no como experiencia imaginativa, sino como realidad. Buda, con su vida, demostró que el hombre es el logos y que retorna al logos, a la luz, cuando su parte terrenal muere. En Jesús, el logos se personificó, el verbo se hizo carne. Bueno, muy bien, no sé si hasta ahí tengan algún comentario, inquietud. Pero entonces quiere decir que
Todos los grandes iniciados, pues los más grandes van a tener como los mismos sucesos en su existir terrenal. Sí, Kate, prácticamente sí. Porque, como dice Steiner, debido a su condición de gran iniciado, van a tener las mismas pruebas, digámoslo así, y las mismas dificultades para cumplir con su misión. Eh, entonces Steiner dice que eso es como decir una ley natural. O sea, tiene que ser así para que pueda ser gran iniciado. Entonces, por eso muchas de las biografías de los santos, por ejemplo, nos ve como que parecidas, ¿no? O sea, les tocó sufrir, etcétera, pero al final logran su objetivo, ¿no? Lo mismo con estos grandes iniciados no católicos, entonces tienen sus dificultades, pero al final hacen un gran aporte a la humanidad, ya sea a nivel esotérico o a nivel exotérico, como los grandes iniciados que aportan una religión o una doctrina o algo al mundo, ¿no? Que es visible, como lo es Buda y Cristo. Hacen cosas muy importantes a la humanidad de manera visible para toda la humanidad. Muy bien, Kate. ¿Alguna otra pregunta, comentario o continuamos? Ese último pedacito, Santi, como que lo entiendo, pero si no lo puedes explicar como con tus palabras, desde Buda con su vida demostró que el hombre es logos y que retorna al logos, a la luz cuando su parte terrenal muere. En Jesús el logos se personificó, el verbo se hizo carne. Hay como la diferencia. Sí, es muy... O sea, que creo que la gran... O sea, a nivel esotérico es como la gran diferencia entre un gran iniciado y Cristo. Un gran iniciado, lo que hacen es, por decir algo a modo de imagen, tiene que buscar o acceder o entrar al mundo espiritual con sus propias fuerzas y medios, ¿no? Antes de Cristo era un proceso complicadísimo, que se hacía en secreto en las escuelas de misterios, ¿no? Y había que morir por 3 días, pues, como una muerte, ¿no? Eso era complicadísimo, volverse iniciado. Y así poder acceder al mundo espiritual. O sea, esa persona llegaba al espíritu con mucho esfuerzo, al logos, ¿no? Se puede decir que se volvía logos, ¿no? Al entrar al mundo espiritual. Con Cristo fue al revés. Él ya era espíritu y como logos se metió en el cuerpo físico, en un ser humano. En cambio, los iniciados es del cuerpo físico a logos. Esa es la diferencia, Kate. Ay, Santi, qué pena. Me Dime, parece vale. súper importante. Bien, ahora como lo explicaste, de que Cristo es logos y se metió al cuerpo humano. Únicamente así los grandes iniciados es que hacen entonces ese proceso, ¿es la cosa? Para hacerte, sí, vale, la buena pregunta. Para hacerte sincero, hasta donde yo he leído de Steiner, creo que Cristo es el único. Posiblemente la Virgen María. Eh, pero Cristo es el único que pertenecía al cielo, guió la evolución de la humanidad y luego encarnó en un cuerpo físico humano. Eh, porque él era el hijo, ¿no? De la Trinidad, pues, por decir algo. En cambio, los otros iniciados son personalidades, algunos ni siquiera son humanos, pero han estado evolucionando con la humanidad, encarnándose, incluso pueden tener varias vidas en la Tierra y al final hacen su misión, se vuelven Cuando terrestres. dicen no humanos es que, ¿cómo así, Santi? Ya, o sea,
Por ejemplo, hablando del Buda. El Buda no era, no era humano en el espíritu, no era humano. Era un arcángel, era de nivel arcángel, ¿no? Muchos iniciados eran ángeles, ¿sí? Y más o menos elegí, bueno, no es que elegían. Ellos a los 30 años de un cuerpo humano se metían en ese cuerpo humano, después de los 30 años de vivir. Por eso, casualmente, Male Siddhartha Gautama se convirtió en Buda a los 30 años, porque ahí se hizo el cambio de entidad. Así como el Cristo se mete en el cuerpo de Jesús, con Buda es parecido. Con el rey Salomón también hay algo equivalente. Y con otros grandes así personajes de la historia. Intercambian su personalidad con una entidad superior a la ser humano, de un ser humano. En cambio, Cristo fue diferente, porque estas entidades, si bien no eran humanas, ya habían encarnado en cuerpos humanos por varias veces. En cambio, Cristo lo hizo una vez, por 3 años y nada más. Y además él era el Logos, o sea, él ya pertenecía a la escala superior. Mientras que un ángel y un arcángel, si bien son espirituales, no son logos todavía, ¿no? Por encima de esa jerarquía superior. Hola, Pri, yo tengo una preguntita Claro, dime. que me apagó mi celular. Ve, Pri, en el contexto, digamos, de jerarquía angelical, pero pues adversa, por ejemplo, en el año 3000 antes de Cristo, en la encarnación de Lucifer, o sea, encarnación desde algo espiritual a algo físico allí, ¿cómo sería? Sí, es muy parecido, equivalente a como lo hacían estas jerarquías, como ángeles o arcángeles, que se metían en cuerpos físicos humanos, obviamente para ayudar a la humanidad, ¿no? Estas jerarquías, como el Buda, como la de Salomón y otros más, ¿no? Eran eh, espíritus a favor de la evolución, a favor de Cristo, de la evolución de Cristo, ¿no? Pero asimismo, estas jerarquías adversas, como Lucifer y Imán, lo pueden hacer. Pueden meterse en un cuerpo físico humano y hacer de las suyas, ¿no? Pero es complicado bueno, entre comillas complicado. O sea, recordemos que estas jerarquías como ángeles y arcángeles que se meten en cuerpos físicos para ayudar a la humanidad han sido preparadas por escuelas de misterios, ¿no? O sea, preparan a la persona para que después de determinada edad sea compatible con esa jerarquía espiritual. Las preparan desde niños para ser personas correctas y tengan su cuerpo etérico y astral compatibles con esa transición, ¿no? Son escuelas o grupos muy especializados en eso, ¿no? Secretos, por supuesto. Ahora, la contraparte, si quieren que un Lucifer o un Animán haga esa jugada también en un cuerpo físico humano, no queda más remedio suponer que tienen que haber una preparación por otros grupos antagonistas, hablando, digamos, en nuestra época actual, con nuestro lenguaje actual y con las palabras actuales y connotaciones actuales. Por decir algo, los Illuminati, que es un grupo secreto, podría preparar algo así, un joven niño, una joven niña, para que luego sea portador de una entidad de esas adversas. Entonces sí, 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 se puede, pero tiene que haber preparación. Gracias, Pri. Yo no me acuerdo muy bien si era esa escuela de Gondishampur o Dishampur, algo así, que era la que había preparado como todo ese evento para los Lucifer. Es que no me acuerdo muy bien, pero Steiner mencionaba algo de esa escuela, pero era adversa, ¿no? Sí, así es. Esa es posterior a la encarnación de Lucifer. Esa es como en la época año 500 a 1000. Lo cual significa que desde hace muchos milenios ha estado trabajando esas escuelas adversas, ¿no? Y por lo tanto, lo más probable es que esas mismas, puede ser que cambien de nombre, pero sean los mismos, estén preparándose para la venida de Animán, o estén preparando el cuerpo para que sea cabido Animán. Eso sí puede ser correcto. Bueno, Gracias.
¿Las escuelas de los misterios todavía existen? ¿Cómo, ¿Qué? Kate? Te escuché cortadito ahí un poquito. Que si todavía existen, o sea, en la actualidad, las escuelas de los misterios. Sí existen, pero ya están mandadas a guardar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Algunas escuelas siguen ya con el propósito un poquito desfigurado, digámoslo así. Después de la muerte de Cristo, las leyes para que el ser humano pueda iniciarse cambiaron. O no cambiaron, mejoraron bastante. Entonces ya hay dos formas de iniciarse. El modo antiguo, el que había, el único que había antes de Cristo. Pero ya con Cristo, con la muerte, el sacrificio de Cristo, Cristo dio otra posibilidad. Entonces, cualquier humano, sin necesidad de tanta complicación y secretismo y preparación así esotérica, puede iniciarse. ¿Qué significa eso, Kate? Y Steiner lo ha dicho, incluso Carlos Castaneda lo ha dicho también, que ya al momento de tanto secretismo y esoterismo y esas líneas secretas se tienen que acabar. Ahora todo el mundo tiene que tener al alcance esas posibilidades. Por eso Carlos Castaneda, no me acuerdo en qué libro dice, que con él acaba el linaje de los nahuales. ¿Qué quiere decir eso? Que él fue el último en que era preparado por otro maestro. De ahí en adelante, Carlos Castaneda, no sé si por decisión de él o de todo el grupo de los nahuales y todos sus maestros, ya era el momento de entregar todas esas posibilidades a todo el mundo. Por eso tenemos los libros de Carlos Castaneda. Lo mismo con Steiner. Steiner dice, ya el momento de estas escuelas esotéricos ya tiene que ir acabando. Se tiene que entregar a todo el mundo estas posibilidades. Y así se está haciendo, lo hizo Steiner. Sino que la transición es lo que puede demorarse un poquito, Kate. Entonces, en esa transición todavía hay escuelas. El problema es que se van degenerando, pero todavía existen. Puede ser que haya algunas buenas y puede ser que otras ya estén degeneradas. O sea, ya es muy difícil para mí dar una opinión completa al respecto. Pero sí todavía las hay. Puede ser que algunas sean buenas y otras ya degeneradas. No, sí, sí, me refiero como a una escuela pues bien buena, por lo menos para el Buda que se está preparando ahorita, el Bodhisattva que se prepara pues para llegar a ser el nuevo Buda. Ah, ya. A ese nivel, a nivel ya, pues, uff, súper macro, ¿no? Sí, sí, sí. Steiner dice que hay una escuela esotérica, un grupo especial, creo que dice que son 13. El líder, por supuesto, es uno. eh, no sé si es Christian Rosenkreuz, el líder de esa escuela esotérica que actualmente existe, pero no existe en el plano físico. Eso lo dice Steiner claramente. Entonces sí, sí hay esa, que dirige toda la evolución de la humanidad. La Gran Logia le llamaba Steiner, ya me acordé. La Gran Logia Madre. O sea que si hay otras, esas son las que son secundarias, se pueden estar acabando, sí, o puede ser que haya todavía buenas. Pero la Gran Logia Madre no pertenece a este plano material, sí existe, pero es exclusiva para esos grandes iniciados, o preparando a los Budas. Y obviamente el director mayor es Cristo, y Christian Rosenkreuz el que está en la batuta de Cristo. Ah, listo, gracias, Santi. Ok, muy bien. No sé si tengan algún otro comentario, pregunta, o seguimos. Bueno, va a seguir. Así pues, lo que anteriormente se realizaba en el interior de los templos antiguos, de los antiguos misterios, ha sido concebido por el cristianismo como un hecho histórico de importancia universal. A ese Jesucristo, al iniciado de una forma única y grandiosa, la comunidad le hizo profesión de fe. A ella Jesús le demostró que el mundo es un mundo divino. Para la comunidad cristiana, la sabiduría de los misterios quedó indisolublemente unida a la personalidad de Cristo Jesús. Aquello que anteriormente se había tratado de alcanzar a través de los misterios, vino a ser reemplazado en sus discípulos por la fe de que Cristo había venido sobre la tierra
y que quienes le seguían estaban integrados en él. De allí en adelante, una parte de lo que hasta entonces no había sido accesible más que con métodos místicos puede ser reemplazada, para quienes pertenecen a las comunidades de los cristianos, por la convicción de que lo divino está dado en el Verbo que se ha hecho carne. Ya no importaba solo aquello que cada espíritu podía alcanzar individualmente tras una larga preparación espiritual, sino lo que habían visto y oído quienes habían vivido con Jesús, y lo que ellos transmitieron a la posteridad. Comillas. Lo que existía desde el principio lo hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Cierra comillas. Y aquí lo que dice la primera epístola de San Juan, capítulo 1, del 1 al 3. Y esta realidad inmediata abrazará a todas las estirpes en un vínculo vivo y, como iglesia, se propagará místicamente de generación en generación. Y en ese sentido, ¿cómo deben entenderse las palabras de San Agustín? Yo no creería en los evangelios si la autoridad de la Iglesia Católica no me moviera a ello. De modo que los evangelios como tales no son los que contienen dentro de sí el indicio de la verdad, sino que debe creerse en ellos porque se basan en la personalidad de Jesús, y porque la Iglesia deriva misteriosamente de esta personalidad el poder de hacerlos aparecer como verdad. Los misterios transmitían, merced a la tradición, los medios para llegar a la verdad. La comunidad de cristianos por sí misma engendra y propaga la verdad. A la confianza en las fuerzas místicas que surgen en la intimidad del hombre durante la iniciación, había de añadirse la confianza en el único, en el iniciador supremo. Los mistos buscaban la deificación, querían vivirla. Jesús estaba deificado, es preciso adherirse a él. De esta forma uno mismo se hace partícipe de su deificación en el seno de la comunidad fundada por él. Esto se convirtió en la convicción cristiana. Lo que estaba deificado en Jesús está deificado para toda la comunidad. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Aquel que nació en Belén tiene carácter eterno. La antífona de Navidad habla del nacimiento de Jesús como si tuviera lugar en cada festividad de Navidad. Hoy ha nacido Cristo, hoy ha aparecido el Salvador. Hoy los ángeles cantan sobre la tierra. La experiencia de Cristo corresponde a un grado muy determinado de iniciación. Cuando el misto precristiano atravesaba por esta experiencia crística, se encontraba, gracias a su iniciación, en un estado que le permitía percibir espiritualmente en los mundos superiores unas realidades que no se correspondían con ningún hecho del mundo físico. Él experimentaba, en el mundo superior, todo aquello que comprende el misterio de Golgota. En cambio, cuando es el adepto cristiano quien pasa por esta experiencia a través de la iniciación, ve al mismo tiempo el hecho histórico del Golgota y sabe que tal acontecimiento, ocurrido en el mundo sensible, encierra el mismo contenido que anteriormente solo se hallaba en los hechos suprasensibles de los misterios. Así es como en virtud del misterio de Golgota se derrama sobre la comunidad cristiana aquello que antiguamente era derramado sobre los adeptos en el interior del templo. Y la iniciación otorga a los mistos cristianos la posibilidad de volverse conscientes de ese contenido del misterio del Golgota, mientras que la fe permite al hombre ordinario participar inconscientemente de la corriente mística que surge de los acontecimientos descritos en el Nuevo Testamento y que desde entonces impregna la vida espiritual de la humanidad. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario, inquietud. Ahí está Steiner lo que está haciendo es un paralelismo entre un iniciado cristiano y un iniciado precristiano, ¿no? Un iniciado que se
tuvo que hacer todo el procedimiento, le llama mixto, ¿no? El procedimiento en la escuela de misterios versus a los iniciados después de Cristo, a los iniciados cristianos. Entonces él dice que pasaban por las mismas situaciones, pero el iniciado cristiano se daba cuenta que el misterio de Golgota, que la muerte de Cristo en la cruz, era algo muy importante, porque era exactamente lo mismo que pasaba en la escuela de los misterios secreto, lo hizo Cristo en público. Entonces, y eso lo entendían el mixto o el iniciado cristiano, cuando ya se volvió iniciado, ¿no? Bueno, muy bien, va a continuar. Aquí acabó el capítulo. Aquí habla de los evangelios. Bueno, yo creo que debido a la profundidad del tema podemos dejar allí. No sé si tengan alguna pregunta de lo leído, comentario. Sí, Pri, de Natanael fue el que el Cristo se le acercó y dijo, este sí es un israelita, ese sí es o es otro. Sí, Él Natanael, sí. ya, él ya se podría considerar que era un mixto, o sea, que Él, era un iniciado cristiano o todavía no, o que apenas estaba como iniciando en los misterios del Cristo. ya, no, él no. Él era iniciado, por supuesto, de nivel 5, o sea, un nivel grande, pero no era cristiano. O sea, él todavía pertenecía a las iniciaciones antiguas. Entonces, no sabía o sea, ni siquiera Cristo estaba muerto. Entonces no sabía lo que Cristo iba a hacer en el Gólgota. Por lo tanto, no es iniciado cristiano, Natanael. ¿Y Pero Juan? sí, Juan tampoco. Oh, Juan tampoco. Porque Cristo lo inició a la manera antigua. ¿Se acuerda que él murió, estuvo muerto y resucitó? claro, él fue el último. Sí, él fue el último, correcto. Y además Cristo todavía tampoco había muerto. Estaba vivo todavía. La nueva iniciación fue cuando, después de la muerte en Cristo, en la cruz. Y se supone, no estoy muy seguro, que uno de los primeros o el primero fue San Pablo. Él sí fue iniciado de la nueva manera, con Cristo. Entonces, San Pablo tiene una comprensión muy buena del cristianismo y de Cristo, porque fue iniciado después de Cristo, de la muerte de Cristo. Ve, ve, Pri, cuando digamos, em, cuando llega la lengua de fuego sobre los apóstoles y la Virgen María, eso es el Espíritu Santo, pero entonces ellos estaban iniciados en los misterios antiguos. Steiner lo explica en otros libros, bueno, perdón, bueno, sí, libros, ciclos de conferencias. Todos estos apóstoles y muchos de los discípulos eran personas que en vidas anteriores ya estaban preparadas, ya se habían iniciado Ya en, iniciados. en escuelas de misterios de otras culturas. El único que estaba medio quedado, dice Steiner, o que no se le había despertado bien sus dones, era Mateo. A los demás les quedaba fácil ver el mundo etéreo, ver a Cristo resucitado. O sea, Mateo todavía no había podido despertar sus órganos espirituales, a pesar que en vidas anteriores ya había sido iniciado. Entonces, eso es lo interesante. Sí. Ujú. Súper, súper. Ajá. Por Eso. ejemplo, sí, dime, Kate. No, te iba a preguntar que si esa iniciación antigua todavía se podría hacer. Sí se puede hacer, Kate, pero se necesita de esos preparativos difíciles y lo más difícil es que haya un maestro que le dirija a uno la iniciación, que lo deje muerto uno por 3 días y no se vaya corriendo y lo deje muerto y para toda la vida, ¿no? Mm, ja, como, como hizo don Juan con Carlos, más o menos, ¿no? Exactamente, maestro Como y discípulo, hizo sí. Ujú. Julián, el Nahual Julián con don Juan, creo que era, ¿cierto? Exactamente, maestro, discípulo, sí. Ajá. Sí. Es iniciación antiguas. Son todas iniciaciones antiguas. Cuando es así, cuando hay un maestro y un discípulo y todos los preparan, es el método antiguo. Cuando una persona por su propia fuerza de voluntad encuentra el mundo espiritual, como los santos, es el método nuevo. O como San Pablo, que él estaba, no sé si en cabalgata o yendo a un lugar y ¡pum! De repente se inició.
sin que él estuviera inscrito en ninguna escuela, ¿no? Y así muchos cristianos de la primera era se iniciaban, se volvían santos por transmisión del Espíritu Santo. Se iniciaban a la manera nueva, ¿no? Y eso es lo bonito, muy bonito y especial de uno de los, además de todo lo que hizo la muerte en la cruz, el sacrificio, uno de los extras fue que nosotros nos podemos iniciar a la nueva manera, no a la manera complicada, pues. Al contrario, no la complicaron más. Eh, Dulcecito quedó. sí, o sea, es unas por Sí. otras. Tienes razón, Kate. O sea, digamos uno hubiera que, bueno, así pensando mal, ¿no? Uno hubiera querido que cuando Cristo hubiera venido hubiera dado licencias para pecar, ¿no? Antes lo puso más complicado. Uno peca hasta en el pensamiento. Antes se Mm. podía pecar normalmente, bueno, no así, pero digamos antes la ley de Moisés era de 10. Ahora con Cristo se complicó muchísimo. Hasta en el pensamiento uno puede pecar. Por eso él dice, nadie es bueno, solo mi padre, ¿no? Exactamente, exactamente. La ventaja de nosotros tener el conocimiento de Steiner es que no vamos a morir engañados. Ya sabemos que apenas muramos, no nos va a recibir San Pedro con los brazos abiertos en la puerta del cielo. Hay un De tránsito, patas. exactamente, hay un tránsito en el Hades. Ay, Y Andrés, colabora, porfa. ¿Cómo así que no me ha recibido San Pedro con las llavecitas y todo, no, Santi? no, Vamos, ojalá devolvámonos al fueras. primer día de las Mm. charlas, ¿cómo así? No es así, Bienvenida, vale. hija mía, te va a decir. Vale, no vayas a morir engañada, no. Ya sabemos lo que nos va a pasar a todos nosotros. El único y la única que al morir llegaron directamente al cielo fueron dos personas, Cristo y la Virgen. Y eso que les tocó hacer un tránsito obligatorio en el Hades, ¿no? De 3 días. Y hay una cosita también bonita Sí, que la dime. Virgen prometió, ¿no? Que aquel que rezara el Ave María 3 veces el Padre Nuestro todos los días, ella en ese estado le iba a ayudar. Uy, Y es sí. una promesa, ¿no? Entonces ahí, compañeros, a estar firmes. Sí, sí, eso es ¿cómo se llama? Es una promesa muy esperanzadora. Mm. ¿Cómo Porque, es que es? ¿Cómo es que es, Andrés? Repetime qué es lo que tengo que hacer. La Virgen prometió a aquel que rezara todos los días el Padre Nuestro y las 3 Ave Marías, en el momento de la muerte ella lo iba a acompañar. Por eso es que la Madre Bernardita insiste tanto en que uno haga todos los días, así sea un Padre Nuestro y 3 Ave Marías, ¿no? sí, sí, sí. Entonces es esperanzador porque imagínate uno ahí que lo esté haciendo, bienvenido, hijo mío, el Patas, pero la Virgen ahí dándole luz. Ay, deje de Pues, alma. mencionar eso, Andrés. Ay, no. Sí, sí, no, o sea, es más o menos sí, o sea, ya en lo que pasa es que uno en la vida, ¿vale? Uno ha cometido pecados, nadie es santo, ¿no? El problema mal es que esos pecados son entidades reales. Los pecados que uno comete son entidades reales y no son bonitas, son feas. Y las entidades lo quieren hundir a uno por culpa de uno, porque uno las creó. Y cuando uno se muere, eso es lo primero que va a ver. Bueno, no inmediatamente, pero eso es lo que va a ver apenas entre el infierno, pues. Entonces hay que saber eso, ¿vale? Y ahí en ese estado, la primera etapa del purgatorio, que es el infierno, ahí es donde se pone, entre comillas, divertido, porque uno tiene que purgar todas esas que uno creó, una por una. Y eso cuesta. Ay, Pero sí, Santi, son los fantomas, todas esas cosas, Dios mío. Mis exactamente, famosos fantomas, sí. exactamente. Y lo que dice Andrés por ahí, o sea, que el patas lo está esperando esa es una prueba que hay que pasarla. Eso es verdad, hay una prueba. Santi, Ay, no. una preguntita en el contexto de la antroposofía, ¿quién vendría siendo el barquero? Sí, muy buena pregunta. Eh, el barquero es de la mitología griega y había uno equivalente o parecido en la mitología egipcia. Había un dios que Sí, también transportaba las almas. Ay, ¿cómo se llama este dios? ¿Quién se acuerda? Anubis, Anubis, ¿cierto? Anubis. Anubis, ¿cierto? No me acuerdo. Ustedes que saben más que yo, sí, Anubis. Creo que sí, estoy casi seguro. Listo, él era el que hacía ese traspaso. Yo no- Sí. En el caso de la mitología griega, el barquero
era el que dirigía las almas después del juicio, ¿no? Alejo, me corriges si estoy inventando. Hay un juicio contra los tres jueces. ¿Cómo se llamaba? Radamantis, Eaco y el otro no me acuerdo. Sí, estoy ¿Las bien. brujas? Sí, estoy bien, Alejo, o estoy inventando mucho. Sí, sí, no, 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 sí, sí, creo que sí. Es que Listo. no me acuerdo tampoco muy bien, pero sí. Esos tres jueces dictaminan según cómo uno ha estado en vida, si se va para los campos elíseos, que es el cielo, o se va para el infierno, que tiene un nombre, no me acuerdo en este momento, que es una región del Hades, o se va a otra región del Hades, que no me acuerdo cómo se llama también, que es como intermedia, como un purgatorio. Entonces el barquero es el que lo transportaba en esas instancias, según cómo haya estado en la vida. En el equivalente, bueno, cristiano, equivalente en la doctrina cristiana católica no lo hay, ¿no? Y en el lenguaje esotérico sí que lo hay, sí que lo hay. Pero creo que no estoy muy seguro y por eso no lo quiero decir. Em, pero hasta cierto punto ustedes lo pueden deducir, ¿no? Eh, porque es el que lo ayuda a transitar en el mundo astral, ¿no? Bueno, yo creo que con esa pista se puede pensar un poquito. Voy a averiguar más, Alejo. No la quiero decir porque todavía tengo mis dudas, pero creo que sí que hay un equivalente, ¿sí? Santi, no nos pongas a pensar, Gracias, de Santi. sí. No, vale, o sea, no lo estoy haciendo por mal o a propósito, sino porque realmente todavía no estoy 100% seguro. Tengo que releer un poquito de Steiner para darles mi versión, porque tiene que haber al menos una base, ¿no? Porque si no, estaría inventando y eso no puede ser. Entonces, por esa razón no digo nada Bueno, todavía, pero voy a consultar a ver si es posible que sea eso. Y si es eso, se los digo. Vea, creo que es esto. ¿Les parece bien? dale. Ok, muy bien. Bien. Bueno, jóvenes, no sé si tengan alguna pregunta adicional o dejamos allí. Ustedes dirán. Sí, dejemos ahí, ¿no? Ya. Súper, muchas gracias. Ok, muy Muy bien. bueno. Feliz noche para Feliz todos. Gracias, Santi. Bueno, Muchas feliz gracias. noche. Feliz Gracias. noche. Listo, feliz noche. Chao, chao. Chao, gracias. Bueno.